¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar del Barça y de Marcos Alonso porque el Bolton ha denunciado al Barça ante la FIFA, ya lo hizo el Unión Adarve en su momento, y ahora el Bolton se suma a esa reclamación ante la FIFA contra el Barça por ese fichaje de Marcos Alonso y reclaman su dinero y su compensación económica por los derechos de formación del jugador. Así que venga, vamos a comentarlo. Bueno, antes de nada, pido disculpas por las horas del vídeo, sé que no son horas habituales, sé que ya debería estar subido, pero bueno, pues además de subir contenido, como sabéis, soy abogada y hoy ha sido un día bastante movidito en los juzgados y bastante movidito en cuanto a clientes, así que lo lamento, pero bueno, lo importante es estar aquí, comentar esta noticia que saltaba hoy acerca de, bueno, que el Bolton ha decidido también denunciar al Barça ante la FIFA por esos derechos de formación de Marcos Alonso, porque consideran que no llegó libre al Barça, sino que entró en una operación con Aubameyang y fue una especie de intercambio entre el Chelsea y el Barça que por supuesto se considera traspaso y entonces tienen que pagar esos derechos de formación. Vamos a verlo porque hace un mes más o menos contábamos que el Adarve había solicitado también estos derechos de compensación, había presentado una reclamación ante la FIFA, una denuncia ante la FIFA contra el Barça y de hecho la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA ya tiene las alegaciones de ambas partes, del Barça, del Unión Adarve, y lo está estudiando, se está a la espera de resolución en ese sentido. Ahora es el Bolton el que se suma a esa reclamación, el que se suma a esta denuncia, presenta también su reclamación porque el jugador estuvo en el Bolton con 19 años, lo que se considera aún una edad de formación y por tanto el Bolton también tendría derecho a una compensación económica. ¿Qué quiere decir esto de la compensación económica? Bueno, la FIFA tiene establecido un sistema de solidaridad, es una especie de sistema de solidaridad, de manera que un pequeño porcentaje de un traspaso tiene que ir a parar a los clubes que han formado al futbolista desde que tiene 12 años. Todos aquellos clubes por los que haya pasado un futbolista se consideran que son clubes que han contribuido a esa formación del jugador y por tanto en el caso de un futuro traspaso de ese futbolista, pues estos clubes, que suelen ser más pequeños, pues tienen derecho a esa pequeña compensación económica por la formación del jugador. Esto ocurre siempre que hay un traspaso, es decir, llega un club y ficha a un jugador de otro equipo y hay un intercambio económico, un intercambio entre ambos clubes por el jugador. Cuando el jugador se ficha gratis, es contratado porque es libre, es un jugador libre, no existe este derecho de compensación, no existe este porcentaje de solidaridad. Claro, en un primer momento, cuando el Barça ficha a Marcos Alonso del Chelsea, no abona ninguna cantidad en concepto de porcentaje de solidaridad, ninguna compensación económica a ninguno de los clubes por los que ha pasado el jugador cuando era más joven y no abona a estos clubes, bueno, pues ese pequeño porcentaje por la formación de Marcos Alonso porque dicen que lo han fichado gratis, que era un jugador libre y que llega al Barça completamente gratis, no hay un traspaso como tal y por tanto pues no tienen derecho a esta compensación. El Adarve, como digo, ya denunció hace un mes, ahora lo hace el Bolton y bueno, pues el intríngulis de la cuestión es que consideran que no se trata de dos operaciones diferentes. Las dos operaciones fueron que Marcos Alonso iba del Chelsea al Barça y Aubameyang iba del Barça al Chelsea, pagando además el Chelsea la cantidad de 12 millones de euros. O sea, el Chelsea pagaba 12 millones de euros más Marcos Alonso por Aubameyang y de esta manera se producía este intercambio. Claro, el Barça lo que está diciendo, lo que alega es que Marcos Alonso es una operación completamente independiente de la de Aubameyang que va por otro lado. Lo que dicen el Unión Adarve y el Bolton es que no pueden ir por otro lado porque eso significaría que el Chelsea ha pagado 12 millones, únicamente 12 millones por Aubameyang y que eso está muy alejado de su valor de mercado, está muy alejado de su precio y que no cuela que el Chelsea solo pagara 12 millones de euros por Aubameyang. La única manera de entender esa operación es que entrara también Marcos Alonso y el Chelsea dijera, vale, ficho a Aubameyang a cambio de 12 millones más Marcos Alonso, incluyendo el valor de Marcos Alonso en esa operación. Si esto es así, si esto efectivamente es como dicen el Adarve y el Bolton, evidentemente es una operación que incluye todo, es un traspaso en toda regla donde hay una operación económica y por tanto el Barça estaría obligado a pagar ese derecho de compensación, obligado a pagar ese porcentaje de solidaridad a los equipos que han formado a Marcos Alonso durante su etapa de jugador más joven y tendrían derecho a estas cantidades.
Las alegaciones del Barça son estas otras que os digo. El Barça dice que son dos operaciones completamente diferentes, que ellos traen a Marcos Alonso gratis, a cambio de cero, no pagan absolutamente nada por él, y que en otra operación diferente, pues el Chelsea pagaría esos 12 millones por Aubameyang. A mí me parece más, más difícil de sostener esta interpretación que quiere dar el Barça, me parece mucho más difícil de creer, tiene mucha menos credibilidad, se sostiene mucho menos que el Chelsea pagase solo 12 millones de euros por Aubameyang. De hecho, Marcos Alonso tenía contrato con el Chelsea, tenía contrato en vigor en esa temporada que finalmente ficha por el Barça, y casualmente, bueno, pues ese contrato se rescinde por el jugador, y en algunos medios la noticia se toma como que se incluye en la operación para que Aubameyang salga del Barça y Marcos Alonso venga. En muchos medios en ese momento ya se dio a entender que Marcos Alonso entraba dentro de esa operación. Vamos a ver qué resuelve esa Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Yo creo que no debe tardar mucho la resolución de la denuncia que presentó en su momento el Adarve, y evidentemente pues la resolución del conflicto ahora con el Bolton será similar, o si no exactamente igual, porque ambos están reclamando exactamente lo mismo, cada uno por unas cantidades diferentes, porque Marcos Alonso estuvo tiempo diferente, con edades diferentes, etcétera, pero el fondo de la cuestión es el mismo, y es que esa operación fue solo una y no dos por separado. Por lo tanto, como la Cámara de Resoluciones de la FIFA ya tiene la denuncia por parte de la Adarve y las alegaciones que ha presentado el Barça y únicamente está a la espera de resolución, supongo que cuando llegue esa resolución, pues la resolución contra el Bolton irá más o menos de la misma manera y en el mismo sentido. Vamos a ver qué pasa. Bueno, sigue siendo un problema añadido más, sigue siendo bueno, un problema jurídico más. La verdad que bueno, pues son muchas las noticias que están girando en torno al Barça, en torno a los servicios jurídicos del Barça, muchísimos problemas que está teniendo a la hora de como muchos frentes abiertos, ¿no? Por supuesto, ya no solo el caso Negreira, ese escándalo que es conocido a nivel mundial, un escándalo que no tiene precedentes en el fútbol, sino también, bueno, pues muchas cosas que luego van saliendo después, como por ejemplo esa inscripción de Gavi, que al final, bueno, pues un juzgado tiró para atrás, porque se supone que el Barça presentó fuera de plazo su demanda. Ahora esto del Bolton, que se suma a lo que ya había antes del Adarve, al final todo se traduce en problemas económicos, en problemas de dinero para el Barça, que no está ahora mismo especialmente bollante, y vamos a ver qué pasa, porque, insisto, es un problema añadido, un problema más, y vamos a ver cómo se resuelve. Evidentemente la resolución de la denuncia del Adarve va a llegar mucho antes que la del Bolton, por lo tanto estaremos pendientes, porque, insisto, será muy similar a la de esta nueva reclamación, y en cuanto salga esa resolución, ojalá nos dejen tener acceso a ella y podamos comentarla y ver qué es lo que finalmente argumenta la FIFA, ¿no? Si considera que efectivamente, oye, pues son dos operaciones por separado, o si, por el contrario, forma todo parte de una sola operación, y entonces el Barça tendrá que pagar al Adarve y al Bolton por estos derechos de formación. Quiero saber qué opináis vosotros, qué os parece a vosotros, bueno, este nuevo frente que se le abre al Barça, uno más, esta reclamación que hace el Bolton, evidentemente ante la denuncia que presentó antes el Adarve, pues ellos también se unen, como es lógico. Yo entiendo perfectamente que hayan iniciado también esta vía. Vamos a ver qué pasa, pero por supuesto dejadme vuestra opinión en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.